muchísimas gracias por acompañarme este mediodía en Toluca. Siempre es un placer venir a la Universidad Autónoma del Estado de México, que siempre ha sido también muy generosa conmigo, y no puedo dejar de agradecer la invitación de la profesora Marcela Benebra, que hizo posible esta pequeña jornada, que bueno, hicimos un poco en torno al libro del profesor Sebastián Luft sobre meditaciones fenomenológicas y neocantianas, de modo que, bueno, yo quise dar un paso atrás, porque no es mi especialidad precisamente el neocantismo, y preferí sugerir una conferencia en torno a Kant y la idea de la filosofía. Esta conferencia, que la escribí ex profeso, la escribí para ustedes directamente, retoma algunas apreciaciones preliminares. Tampoco soy un especialista en Kant, pero retoma algunas apreciaciones preliminares sobre lo que pienso que es la filosofía a propósito de Kant. Y en mi estudio de Kant, que es más o menos reciente, tengo aproximadamente 1 año y medio estudiando a Kant con cierto orden, he tenido algunas, he confirmado algunas apreciaciones que la profesora Marcela Benebra reiteradas veces me ha señalado en torno a la centralidad del planteamiento del problema antropológico dentro de la filosofía o el sentido de la filosofía, de tal forma que no puedo sino dedicarle a ella esta conferencia, Kant y la idea de la filosofía. Muchas veces el estudio de los grandes filósofos, siempre o casi siempre presentadas sus ideas a la manera de doctrinas acabadas en los manuales de historia de la filosofía, pueden colocarnos ante el riesgo fatal de comprender la filosofía y su historia como una mera sucesión de opiniones. Más aún cuando nos referimos a la filosofía de tal o cual autor, la filosofía de Platón, la filosofía de Hegel y en este caso de Kant, como si su estudio consistiera en repetir de forma más o menos sistemática las convicciones personales de quienes las profesan. En ese sentido, quisiera que el título de esta intervención se leyera de forma literal y también de manera más humilde en cuanto a sus pretensiones. Intentaré hablar acerca de Kant y la idea de la filosofía, es decir, no la idea de la filosofía de Kant, sino las consecuencias del legado kantiano, algunas consecuencias para pensar la idea de la filosofía en nuestro tiempo. Sin embargo, el primer paso de esta reflexión no puede ser otro que el de referirse, así sea de forma preliminar e inevitablemente esquemática, a algunas definiciones de filosofía que encontramos en la obra de Kant, especialmente en su trabajo más importante, La crítica de la razón pura. La filosofía trascendental, inaugurada por Kant, es el sistema de los conceptos a priori de objetos y está precedida por una ciencia que, antes de ser una doctrina, consiste en el ejercicio sistemático, cito a Kant, de la depuración de nuestra razón. Fin de cita. Así, la filosofía trascendental, dice Kant, es sólo la idea que requiere primero de la crítica que garantice la integridad y seguridad de todas las piezas que constituyen el edificio de la razón. Cito: esta crítica no se llama ya ella misma filosofía trascendental solamente porque para ser un sistema completo debería contener también un análisis detallado de todo el conocimiento humano a priori. Fin de cita. La crítica de la razón, por tanto, anida en el seno de la filosofía trascendental en el desarrollo de su idea, pues esta no es posible sin aquello que Kant llama con modestia una mera propedéutica. Cito: a la crítica de la razón pura pertenece, según esto, todo lo que constituye la filosofía trascendental, y ella es la idea completa de la filosofía trascendental, pero no es todavía esta ciencia misma, porque en el análisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintético a priori. Fin de cita. Más adelante, ya en el cuerpo de la obra, Kant reitera esta idea de la siguiente manera, cito otra vez: para procurar ampliación al entendimiento en el campo de los conocimientos puros a priori, por tanto como doctrina, la filosofía no parece necesaria, o más bien parece inoportuna, porque después de todos los intentos hechos hasta ahora,
poco o ningún terreno ha ganado con ella. Pero como crítica, para prevenir los hierros de la facultad de juzgar, lapsus judici, en el uso de los pocos conceptos del entendimiento que están en nuestro poder, para eso es requerida la filosofía, con toda su penetración y arte demostrativo, aunque el provecho entonces sea solo negativo. Fin de cita. Así pues, la filosofía como crítica de la razón, o incorporando en su seno la tarea de una crítica de la razón, consuma la madurez del pensamiento moderno al formular la idea de la filosofía como una empresa reflexiva, es decir, una empresa intelectual que antes de abocarse a objetos teóricos, pregunta reflexivamente por las condiciones de posibilidad del conocimiento en general y en particular del conocimiento a priori. En palabras de Kant, pregunta no solo cómo es posible la ciencia en general, sino cómo es posible la pregunta que interroga por las condiciones de posibilidad del conocimiento en general y sobre todo del conocimiento a priori. Para ello es preciso que la razón, cito, vuelva a emprender la tarea más fatigosa, vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que le asegure en sus pretensiones legítimas, y por el contrario pueda despachar todas las interrogaciones infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes eternas e invariables. Y ese tribunal no es otro que el de la crítica de la razón misma. Me voy a detener en esta intervención, en este énfasis en el carácter reflexivo de la filosofía. Para mí en esto destaca uno de los rasgos más importantes de la idea de la filosofía, que naturalmente heredamos en una de sus figuras más acabadas del pensamiento de Kant, pero que tiene naturalmente su historia, y en cierto modo es posible apreciar que ha sido reiterada esta reflexividad propia de la filosofía en diferentes momentos de la historia de la filosofía. Para mí es importante esto porque la filosofía, antes de ser una doctrina acabada, es una pregunta que interroga acerca de las propias alcances y la propia posibilidad de ella misma. Con esto quiero decir lo siguiente: parece que es esencial al desarrollo de la filosofía, a diferencia de otras ciencias que asumen más o menos, que no necesariamente de forma tan acabada, pero asumen en cierto nivel no solamente la legitimidad de sus pretensiones, sino la naturaleza misma de sus objetos o el carácter dado de sus objetos. La filosofía, antes de plantearse en esos términos, se pregunta no solo si el objeto posible de ella es dado, sino si puede darse. Y en esa pregunta lo que está interrogando la filosofía es si ella misma, como aquella pregunta que interroga acerca de las condiciones de inteligibilidad de lo real, es ella misma posible. Un rasgo esencial a la filosofía es que se pregunta o incorpora un elemento de reflexividad, un elemento donde cada pregunta de la filosofía no solamente está dirigida hacia determinados objetos o sectores de la realidad o a ciertos conceptos, sino a ella misma, a las preguntas mismas que ella presenta. Para mí es muy interesante cómo Kant encuadra esta cuestión en esta relativa separación entre la crítica de la razón pura, como este momento necesario pero preliminar en relación con la idea de una filosofía trascendental, y la filosofía trascendental misma. O sea, la crítica de la razón no es todavía la filosofía, pero la filosofía involucra necesariamente la crítica de la razón. De este modo, la filosofía como actividad reflexiva, vamos a ver que de alguna manera ya estaba presente en la tradición, de una manera más o menos explícita, aunque no de forma exclusiva, por ejemplo, en Aristóteles. No por nada la exigencia de lo que Kant llama la más fatigosa de las tareas de la razón es precisamente el conocimiento de sí. Selbsterkenntnis, dice Kant.
Es algo que en la época moderna, también señala Kant, que no se deja entretener más con un saber ilusorio, demanda realizar una vez más. Para mí es interesante que Kant destaca en la introducción de la crítica de la razón pura este gesto de repetición. Una vez más tiene que ser presentada esta pregunta, de modo que él reconoce que no es la primera vez que se lanza este esfuerzo, la más fatigosa de las tareas de la razón, que es el conocimiento de ella misma. ¿No es el pensamiento que se piensa a sí mismo el primer principio y objeto de la ciencia buscada en el tratado conocido como la metafísica de Aristóteles? Parece claro que la ciencia buscada, la metafísica, coincide con la pregunta radical por la propia actividad del pensamiento, cuyo principio, por lo demás supuesto en el pensamiento de tal o cual objeto, puede ser también tematizado en su especificidad. ¿No es por tanto ese primer principio la condición de posibilidad de todo pensamiento y en consecuencia de toda actualización de las formas en general? Es decir, de todo conocimiento en general. El propio Aristóteles afirma célebremente en el tercer libro del Tratado del Alma que el alma es en cierto modo la totalidad de lo que es, pues ese principio subjetivo permite la actualización de todas las formas y en consecuencia se presenta como la condición de posibilidad de todo lo que es, en tanto que todo ente puede ser actualizado en su esencia, es decir, conocido gracias a ese conocimiento, este principio subjetivo universal, el intelecto. Lo que para mí resulta particularmente interesante, no me voy a detener demasiado en Aristóteles, es que justamente este tratado central, conocido como la metafísica, Aristóteles se refiere a esta ciencia como la filosofía primera. Entonces él no utiliza, como ustedes saben, el concepto de metafísica para referirse a esta ciencia. Es una ciencia que está buscando, a diferencia de las otras ciencias que están más o menos organizadas en el corpus aristotélico, la metafísica es un proyecto, no es una ciencia digamos terminada. Hay por supuesto discusión entre los académicos acerca de esto que estoy presentando, y por supuesto el objeto mismo de la metafísica, que es la substancia, la entidad, aquello que es la realidad en cuanto tal, cambia a lo largo de la estructura del texto. Yo me estoy refiriendo en particular al libro 12, donde para mí, cada vez que vuelvo yo a este pasaje donde Aristóteles señala precisamente que el objeto más alto del entendimiento no puede ser sino justo él mismo, o sea, el objeto en consecuencia, este primer principio que él está buscando, parece coincidir en los últimos libros de la metafísica con el pensamiento mismo, de tal manera que la ciencia primera, la filosofía primera, tendría justo su objeto no tanto o no solo en las cosas que naturalmente interroga la entidad, la realidad efectiva, la ausía aristotélica. El primer sentido, se dice, por supuesto, de las cosas del mundo efectivamente existente, pero el propio Aristóteles parece sugerir que la forma más acabada de esa realidad corresponde precisamente a su actualización en el entendimiento, y en consecuencia el conocimiento más alto no es otro sino un conocimiento de sí mismo, un conocimiento que podemos explorar en relación con nuestra propia actividad pensante. No es más que una sugerencia de lectura evidentemente muy kantiana que estoy tratando de señalar en relación con Aristóteles. No es el único. Del propio Sócrates, de forma clásica, dice el famoso dictum de conócete a ti mismo. Esta referencia a la reflexividad está presente en diferentes momentos de la historia de la filosofía. Sin embargo, el caso particular de Aristóteles me parece central, porque yo encuentro una clara analogía entre el proyecto, tomando en cuenta además las pretensiones de la crítica de la razón pura, que es la pregunta acerca de la legitimidad de una ciencia tal como la metafísica. Me parece sumamente interesante establecer este paralelismo entre la crítica de la razón pura y la metafísica de Aristóteles, considerada en estos términos, es decir, considerada en relación con el lugar que tiene la reflexividad tanto en Aristóteles como en Kant, como un camino que nos permite avanzar en esta reflexión acerca de la idea de la filosofía.
Y por supuesto me estoy brincando deliberadamente muchos elementos que podemos encontrar en la historiografía clásica, que más bien suele ponerlos en polos contrapuestos, ¿no? Un realista contra un idealista. Bueno, nada de eso me interesa para este contexto. Me interesa interrogar a la filosofía en cuanto a su actividad y enfatizar este carácter reflexivo o reflexionante de la actividad filosófica. El punto que quiero sugerir en este sentido, sin entrar en mayor detalles o insistir demasiado en esta digresión, es justo que la filosofía como actividad reflexiva que tematiza no solo a los entes, sino las condiciones de posibilidad de su experiencia, incluso en el caso de la sensibilidad, aparecen delineados en diferentes momentos de la tradición occidental. Sin embargo, el rasgo definitivo de la filosofía moderna que Hegel enuncia como que lo verdadero se ha pensado como sustancia, no solo como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Ustedes recordarán este pasaje famoso del prólogo de la fenomenología del espíritu. No es un puro subjetivismo o un antropocentrismo, sino la primacía del gesto reflexivo propio del quehacer filosófico llevado a sus últimas consecuencias. La modernidad es el tiempo que exige en toda su radicalidad una justificación última de sus propias preguntas. La filosofía moderna, por tanto, no da por descontadas las formas heredadas de la tradición. No se contenta con el perfeccionamiento de opiniones de los grandes maestros, sino que pregunta por las condiciones de posibilidad misma de su propia tarea, y en ello descansa el giro hacia la subjetividad que caracteriza a todos los filósofos modernos, comenzando naturalmente con Descartes. Un rasgo interesante, bueno, es habitual en los manuales de historia de la filosofía que ubiquemos el inicio de la modernidad con Descartes, y no solo eso, sino que ese inicio va de la mano de la centralidad que tiene la subjetividad en el proyecto cartesiano. Sin embargo, se señala menos un aspecto que para mí es muy evidente, particularmente, por ejemplo, en el discurso del método y en la famosa, la primera de las meditaciones metafísicas, que es una cierta referencia, muy diferente, por cierto, a la que encontramos en Aristóteles, por referirnos al filósofo del canon, al que está tratando de oponerse Descartes, en relación con la manera en la cual se posiciona el filósofo con respecto a su historia. El tema de la historicidad es, para mí, en realidad, ese es el verdadero rasgo del pensamiento moderno. No solo la centralidad de la subjetividad, o no solo la centralidad de este movimiento reflexivo que acabamos de ver, que ya encontramos en otros filósofos, como es el caso de Aristóteles. En la filosofía moderna, este gesto reflexivo va acompañado de un énfasis más o menos sutil en el caso de Descartes y explícito en el caso de Kant y de Hegel, que es la historicidad propia de la instancia en la cual se hace uno esta pregunta reflexiva. En el caso de Descartes, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? Descartes inicia su proyecto filosófico poniendo en entredicho la legitimidad de una tradición, de un discurso heredado, que en relación con el desarrollo de la ciencia nueva y el pensamiento matemático y científico de su tiempo, él siente la necesidad de evaluar a partir de este nuevo paradigma el saber heredado por la tradición, de tal manera que en Descartes encontramos una cierta referencia a la historia de la filosofía, es una referencia naturalmente negativa, y un posicionamiento subjetivo en relación a la época. Este es el momento de hacerse estas preguntas y es el momento de tomar distancia con respecto a mi tradición, que la ciencia de este tiempo entrega como una historia de un montón de errores e ideas contradictorias. De tal manera que no tengo otra opción, dice Descartes, que empezar en este momento, por supuesto, en este gesto reflexivo de una crítica. Naturalmente, Descartes se pregunta qué es lo que puede considerar como evidente y desplaza en primera instancia justo todas esas opiniones heredadas, porque no son más que opiniones de otros. En esta dimensión, como he dicho, los manuales de historia de la filosofía suelen como enfatizar el gesto, digamos, particularmente reflexivo y subjetivo de Descartes, pero no debemos olvidar que esta relación que guarda con la perspectiva de la tradición. Así, bueno, por otro lado, mencionemos a otro cartesiano, Spinoza, cuando declara en el Tratado de la Reforma del Entendimiento que el método de la filosofía es reflexivo.
y sobre todo que tiene por tarea la aclaración no de tales o cuales cosas, sino de la forma de entenderlas, anticipa también la formulación definitiva de la filosofía moderna en lo que Kant llamará la filosofía trascendental. Evidentemente yo creo que la filosofía trascendental consuma ese proyecto solamente anticipado en la filosofía de Descartes, donde Descartes justo pone todo el énfasis no en el ente, sino en la instancia que permite acreditarlo con certeza, es el paradigma de la certeza, y que en Spinoza dice, bueno, no se trata tanto de adquirir nuevas ideas, sino de depurar nuestro entendimiento y depurar el origen de las ideas que nos formamos. Yo de alguna forma veo en estos gestos anticipaciones de lo que Kant va a llamar la filosofía trascendental, pero por favor solo les pido que no pierdan de vista este señalamiento que hice. Voy a volver sobre él más adelante en torno a este momento historicista, o más bien de cierta historicidad presente como parte del proyecto de la modernidad, que por ejemplo, solo por mencionarlo ahora, en la propia introducción de la crítica de la razón pura, el pasaje que cité hace unos momentos, el propio Kant declara que este es el tiempo en el cual tenemos que hacernos estas preguntas, es el tiempo en el cual la razón tiene que volver a ejecutar la más fatigosa de sus tareas, pero es este momento, no cualquier momento. Hay una cierta referencia al presente, al tiempo específico que se está viviendo, y eso forma parte de la manera en la cual se posiciona la filosofía en la modernidad, y que a mi juicio es una deriva de la idea de la filosofía que podemos encontrar a través o con ocasión a Kant. Quisiera detenerme en la definición de trascendental, que bueno, he estado todo el tiempo hablando de filosofía trascendental, que es la manera como Kant se refiere a su propio pensamiento. Kant dice: llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestros conocimientos a priori de objetos, en la primera edición. Y en la segunda edición, el mismo pasaje, vamos a encontrar que dice Kant: llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos, en la medida en que ella, nuestra manera de conocerlos, ha de ser posible a priori. Así pues, el rasgo más importante de la filosofía moderna, como he dicho, se encuentra en esta formulación, encuentra su formulación madura en la filosofía de Kant, y consiste precisamente en pensar que antes de entregarse explicaciones positivas de objetos supuestamente dados, como hacen el resto de las ciencias, la filosofía interroga radicalmente y desde sí misma por la posibilidad de ese conocimiento en general, pero también por su propia posibilidad, puesto que el conocimiento que está tratando de plantear la filosofía es naturalmente a priori. Los conceptos, por lo demás decisivos para la configuración de la inteligibilidad de la experiencia y en consecuencia para la forma de todo lo que pretende ser acreditado como conocimiento, no son simplemente dados tampoco, sino que son el resultado de la actividad sintética del entendimiento. Por otra parte, los conceptos permiten ser explicitados en la figura del juicio, que expresa ya bien la identidad analítica de los predicados o bien la íntima conexión entre elementos heterogéneos que coinciden en la unidad de un mismo concepto. Esto da lugar a una distinción bien conocida: juicios analíticos para los primeros, meramente explicitativos, y juicios sintéticos para aquellos donde tiene lugar una conexión y en consecuencia se puede hablar en sentido estricto de conocimiento. Estos últimos, que guardan una relación esencial con la experiencia, pueden ser a posteriori, cuando provienen de la experiencia, es decir, cuando son empíricos, o a priori, cuando son independientes de la experiencia, pero que pueden, no obstante, explicitarse a través de la experiencia y determinan de forma universal y necesaria el sentido de toda experiencia posible en general. Por tanto, los juicios son la expresión de la actividad a través de la cual el entendimiento enlaza representaciones, y la unidad a priori de todos los enlaces es justamente la propia espontaneidad de la conciencia manifiesta en la forma reflexiva yo pienso, como aquella representación que permite enlazar a lo largo del tiempo y con independencia de los objetos empíricos toda representación posible. Así como señala Félix Duquesne, cito: la crítica de la razón no es sino el ejercicio reflexivo de la razón sobre sí misma, a través del esfuerzo y la actividad de cada hombre
pues la razón no existe por separado como una entidad celestial y, sin embargo, todos nos sometemos a ella, y la superficie refleja y a su vez reflejante de la razón es la conciencia. El criticismo en este sentido es la filosofía de la conciencia reflexiva. Fin de cita. Por tanto, gracias a la actividad enlazante propia del entendimiento manifiesta en la espontaneidad de los actos del pensamiento, es que la razón comparece ante sí misma en cada sujeto racional y es posible además interrogarla para que rinda cuentas de su propia tarea. La ciencia es efectivamente un darse cuenta en el sentido de percatarse, pero también la conciencia es efectivamente un darse cuenta en el sentido de percatarse, pero también en el sentido de un dar cuenta de sí ante sí misma en el tribunal que ella misma se instituye para juzgarse en relación con sus pretensiones y sus límites. Así como señala con acierto Duque, este dar cuenta de la razón misma, que llamamos conciencia, es comprender que lo propio de la razón es precisamente razonar. Es decir, cito a Duque, la razón es transitiva, consiste justamente en establecer transiciones, y por eso su función más alta y compleja en el ámbito lógico, el silogismo o razonamiento, es ligar conocimientos. Por tanto, nunca puede atender exclusivamente ni mirarse a sí misma, por pura que la consideremos, será siempre razón de aquello o esto, lo que sea. Es decir, la razón naturalmente, incluso en este movimiento reflexivo al cual nos hemos referido, siempre el punto de partida es que la razón está tratando de dar cuenta no solo de ella misma, sino de ella misma en relación con aquellos conocimientos específicos de los cuales quiere articular un discurso racional acerca de ellos, inteligible, entendible. Por tanto, este mirarse a sí mismo de la razón ocurre siempre en el horizonte situado de una subjetividad empírica que comparece en su propia actividad intelectual ante sí misma, pero involucrada en un campo de relaciones y enlaces a priori, de la cual ella misma, en la percepción empírica, no es para sí un fenómeno determinado en la serie causal del resto de los fenómenos de la naturaleza. Esto tiene como consecuencia que la espontaneidad de la conciencia está necesariamente mediada por su propia actividad sintética y por tanto, en la actividad de conocer y conocernos a nosotros mismos, en realidad solo sabemos de nosotros por la mediación de tales enlaces y por tanto sabemos de nosotros solo como fenómenos y no como somos en sí. Sin embargo, en la misma percepción, esta espontaneidad, esta referencia a sí misma de la conciencia, sentimos que somos algo más que la representación empírica a la que atribuimos nuestros pensamientos. Sentimos, aunque no lo sabemos, que somos algo que excede a la necesidad causal que imponen las categorías sobre los fenómenos de la naturaleza, o, en otras palabras, sentimos que somos libres. Así, por un lado, la reflexión permite asistir al despliegue de la actividad enlazante de la razón en la que comparecemos como sujetos empíricos incorporados en la secuencia discursiva y desde el punto de vista físico causal del orden de las cosas, pero, por otra parte, la misma reflexión, hacer la instancia en el que la razón da cuenta de sí misma, exige por su propio principio que la razón no tenga límite alguno, ni obtenga la determinación de lo que es de otra parte que de sí misma. Es la misma razón la que exige el principio de la libertad. Sin embargo, no debemos olvidar que la percepción pura, que constituye la síntesis de unidad de la experiencia, no se identifica con la percepción empírica. La percepción es solo el darse cuenta de la actividad sintética misma y lo que hace posible, es decir, no solo el resultado fenoménico de pensar, sino que apunta a la unidad de la razón misma. Este principio subjetivo, en cualquiera de los dos casos, es el yo, para el cual, como sugiere Salvi-Turró, solo hay dos sentidos posibles, cito, o como sujeto trascendental o como sujeto empírico. El sujeto trascendental es la unidad lógica de la conciencia que acompaña toda síntesis, pero que, como tal, no puede aparecer en síntesis alguna. Luego de él no puede afirmarse nada más allá de su carácter de presupuesto trascendental del conocimiento. El yo empírico es la sucesión de representaciones en la intuición interna, mas de ello no puede haber, por definición, principios a priori, sino solo empíricos. Fin cita.
Por otra parte, la razón como facultad de la máxima unidad de pensamiento no satisface su interés teórico con la mera pluralidad empíricamente indeterminada que ofrece el entendimiento. Exige condiciones últimas que hacen de lo plural, por un lado, una totalidad articulada, y por otro, exige al mismo tiempo que ese principio no esté condicionado a ninguna instancia empírica, sino que sea lo incondicionado que hace posible toda condición. En este mismo sentido, dada nuestra condición de seres racionales, la propia razón, así sea a título de una idea, exige que los sujetos racionales sean libres, es decir, no condicionados en última instancia por las meras condiciones empíricas de estos enlaces necesarios de la causalidad. En otras palabras, en la medida en que la razón no admite otra determinación que aquella que ella misma impone sobre sí, nosotros, en cuanto a seres racionales, es decir, en cuanto a sujetos a través de los cuales la razón da cuenta de sí misma, tendríamos que determinarnos también de acuerdo con los ideales de la razón, es decir, como seres libres. Esto da lugar a una primacía del uso práctico de la razón, y este primado de lo práctico, cito a Saviturro, supone que es hacia la construcción de su mundo propio a donde se dirige esencialmente la razón, de modo que a la postre el mismo interés especulativo es una parte más de este dinamismo por apropiarse de la realidad fenoménica y adecuarla a los intereses éticos, jurídicos de la perfección humana. Fin de cita. Por tanto, las preguntas enunciadas por Kant, ¿qué puedo saber? ¿Cómo debo actuar?, se reformulan en una tercera cuestión: ¿qué puedo esperar?, dando por resultado una reformulación del abismo entre naturaleza y libertad. No solo el sujeto se autoconstituye como libertad gracias a la autonomía de la razón, sino que se proyecta, gracias a la figura reflexionante del juicio, al mundo mismo como horizonte y desarrollo de esa libertad, no meramente asumida como una idea regulativa, sino efectuada a través del tránsito de la naturaleza a la historia. Javier Zubiri, en clara concordancia con los neokantianos, asume el punto que acabo de enunciar de la siguiente forma, cito: la ciencia teórica es el saber de algo que es, la ética es el saber de algo que debe ser. Pues bien, la conjunción de estos saberes entendidos al modo de Kant abre la puerta a un saber peculiar, el saber de algo que es porque debe ser, es la esperanza. Con lo cual Kant resuelve la conjunción de la naturaleza y del bien racional en el dinamismo inteligible de la vida humana. El hombre no es ni algo meramente dado, ni algo tan solo personal, es algo por hacer. Lo puesto o dado, das Gegebene, es propuesto, aufgegeben. Esto es una cita de unas lecciones de Javier Zubiri. Así, la crítica del juicio, obra donde Kant se ocupa del juicio teleológico, nos orienta hacia la comprensión de cómo la naturaleza es el escenario en el cual la razón realiza sus intereses supremos y, por tanto, donde se hace posible la realización de la humanidad en cuanto sujeto histórico, individual y colectivo tendente al bien supremo. En la crítica del juicio, Kant se enfrenta a la transición que permite entender la naturaleza como el campo abierto de la acción humana, como acción histórica en el juicio teleológico, es decir, la naturaleza no solo como objeto de conocimiento y determinada a priori por los enlaces necesarios del entendimiento en relación con las formas puras de la sensibilidad, sino también como el escenario de la libertad. Así el escenario de la libertad como acción humana, como acción que se desarrolla, intervención humana sobre la naturaleza. Así, quisiera concluir mi intervención con algunos comentarios sobre esta obra, La crítica del juicio, en relación con el tema con el que abrí mis consideraciones, la idea de la filosofía como una tarea fundamentalmente reflexiva, incluso, si me permiten la expresión de Adolfo Sánchez Vázquez, como una praxis reflexiva. A lo largo de las tres críticas kantianas podemos observar tres formas de reflexividad que coinciden en la unidad de la razón y la totalidad que exige más allá incluso de las determinaciones del orden de la experiencia. En primer lugar, la condición de posibilidad del enlace entre los conceptos puros del entendimiento y los fenómenos de la experiencia sensible es la figura subjetiva de la síntesis de la percepción trascendental.
La unidad de la autoconciencia a lo largo del tiempo como principio de unidad y regla universal de la pluralidad de los fenómenos de la experiencia es el resultado de una crítica reflexiva, trascendental, que interroga por las condiciones de posibilidad de los objetos del conocimiento. La instancia la pregunta está siempre, por supuesto, orientada hacia el objeto, pero lo que Kant llama el giro copernicano es justo la determinación a priori de los objetos. No se encuentra en los objetos mismos, sino en la subjetividad y estos enlaces necesarios de la subjetividad, pero se trata también de una subjetividad explicitada y presentada en relación con los enlaces necesarios de su entendimiento, y en consecuencia se autoconstituye como aquello que exige el objeto para ser constituido o formado como objeto de conocimiento. O sea, este es el primer, digamos, movimiento reflexivo. Es un movimiento reflexivo orientado no a determinar a la subjetividad misma, sino a determinar a los objetos. La determinación de la propia subjetividad con ella misma corresponde a este segundo momento que por supuesto en las obras de Kant estaría en la crítica de la razón práctica, y se refiere fundamentalmente a la idea de la autonomía de la razón. La autonomía de la razón permite, por otra parte, pensar una forma de autoconstitución de la subjetividad racional como subjetividad libre. En relación con la primera crítica, solo para irnos como entendiendo, el sujeto en la primera crítica se constituye como aquello que exige el objeto, por así decir, o sea, lo que exige la condición de objetividad de los objetos del conocimiento. No es el sujeto para sí mismo. El sujeto para sí mismo, en la exigencia que la propia razón impone sobre ella misma, que es no ser condicionada por ningún objeto de la naturaleza, sino que ella misma es su propia condición, ella es lo incondicionado. Bueno, ella exige que todos los sujetos que sean racionales, en consecuencia, tengan ese mismo carácter de, en alguna medida, no estar sujetos solo al orden del conocimiento, solo al orden de la naturaleza, sino de ser algo más que esa naturaleza, algo más de esa naturaleza de la cual, por supuesto, no tenemos conocimiento alguno. Y no tenemos conocimiento alguno no por una, imperfección de nuestro entendimiento, no, es por principio. No hay conocimiento alguno de esta dimensión porque ella no puede ser conocimiento. El conocimiento exige presentarse en el orden de la objetividad, de tal forma que este movimiento subjetivo de autoconstitución de la subjetividad como una subjetividad racional, en consecuencia libre, se trata también de un movimiento reflexivo, pero de orden enteramente práctico, orientado a determinar a priori las formas en las que la voluntad se va a determinar a sí misma de acuerdo con principios racionales, las ideas de la razón, y no en relación con las motivaciones externas de la secuencia fenoménica de las cosas de la naturaleza. Por último, el juicio reflexionante aparece en la tercera crítica, en cierto modo, como una reformulación del principio de la síntesis de la percepción trascendental. Es decir, tenemos justo un tercer momento de reflexión explícitamente reflexionante. Dice, si la reflexión es, y aquí cito a Kant de sus lecciones de lógica, la consideración de cómo representaciones diversas pueden comprenderse en una conciencia, el juicio reflexionante, al menos en su uso lógico, tiene una especial característica. Como toda facultad que opera con principios, pone una necesidad, pero en este caso es una necesidad tal que no está fundada objetivamente sobre la pluralidad a la que se refiere, es decir, el orden de la naturaleza, sino que viene exigida por el propio juicio, por la propia actividad judicativa, para poder comprender conjuntamente lo dado. El juicio pone así una necesidad que podemos llamar subjetiva por estar fundada en su propia espontaneidad como facultad del sujeto y no en los objetos. Este principio anterior a la síntesis categorial del entendimiento es la concordancia espontánea de las facultades del sujeto, sin la cual no habría ni conceptos ni objeto alguno posible. Así, la crítica del juicio tiene por finalidad determinar las condiciones de posibilidad de un concepto unificado de realidad más allá de la división metafísica entre lo fenoménico y lo nouménico, y esto a partir de la comprensión subjetiva de la realidad que hace posible el juicio teleológico.
De este modo, como señala con acierto Salvi-Turro, cito: antes de que se dé la construcción de la experiencia categorial que fundamenta toda actividad científica, tiene que darse la experiencia precategorial de lo dado, que ya contenga en sí misma la unidad de las facultades. Sin esta concordancia previa entre sensibilidad, imaginación, entendimiento e incluso razón, no podría tener lugar ninguna unidad del pensamiento conceptual en concreto. Por ello, debajo de la síntesis objetiva del esquematismo y de sus principios, exige una síntesis previa cuya necesidad ya no es objetiva, esto es, derivada de conceptos cognoscitivos, sino puramente subjetiva, es decir, necesaria para que pueda haber sujeto y el mundo mismo para el sujeto. La filosofía trascendental permite así, en relación con su idea total, una deriva hacia la comprensión del quehacer filosófico mismo como una praxis reflexiva que abre su propio horizonte en la acción humana en sentido amplio, no solo como actividad cognoscitiva, sino sobre todo como acción de apropiación histórica del mundo en general. La unidad de la razón como unidad de los enlaces permite así una transición dinámica de la consideración de la naturaleza al reino de los fines. Así, el campo de dicha transición es la apropiación subjetiva de la naturaleza como el horizonte abierto del despliegue de la acción histórica que descubre en el poder de juzgar una dimensión preconceptual anterior a la institución de enlaces causales o medios y fines que presuponen, no obstante, una experiencia unitaria de mundo y sensible. Un poco más tarde, de hecho un siglo después, Edmund Husserl se referirá a esta dimensión como el mundo de la vida. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Kepons por la lectura kantiana de la idea de la filosofía. Tenemos espacio para algunas preguntas. Si alguien quiere comentar algo. Gracias, doctor. Una pregunta muy rápida. Usted mencionaba esto de la espontaneidad de la conciencia, que tiene su relación con esta noción de lo de los juicios sintéticos, es decir, resultaba un poco complejo seguirlo en ese punto por el tecnicismo de la exposición, es decir, yo entiendo que tiene que haber una lectura muy seria previa de Kant para ello, pero quisiera ver si nos podría explorar o hablar más justamente de este concepto de la espontaneidad de la conciencia, que parece ser fundamental o es como estructuralmente necesario para el resto de la exposición. Pues es muy difícil porque es más o menos obvio, y esas son las cosas que son más difíciles de exponer. La espontaneidad de la conciencia tiene un lugar central en la filosofía de Kant, que era parte de lo que quería sugerir la conferencia. Expresa la espontaneidad de la conciencia. La espontaneidad es esta referencia a sí misma y a su vez este carácter no motivado de la actividad de pensar. O sea, pensar es simplemente eso, o sea, pensar, y además en cada pensamiento me doy cuenta de que yo mismo estoy pensando. O sea, ese es el sentido, digamos, para no meternos en tantas complicaciones, de la espontaneidad de la conciencia. A eso se refiere. O sea, la conciencia sabe de sí en su estar siendo conciencia de otras cosas, en su estar, vamos a decirlo con Kant, presentando representaciones. Ahora, hay otro detalle que a veces es un poco complejo de seguir en Kant. Yo mismo tenía esa manera de leer a Kant, porque como a mí me gusta la fenomenología, entonces leía a Kant como si se tratara de un tratado de fenomenología, y no es exactamente así. Hay que tener en cuenta que el hilo conductor de la exposición de la crítica de la razón pura es el problema del juicio. Entonces, eso es complejo, porque de hecho los filósofos analíticos tienen mucha ventaja en su interpretación de Kant. Es más adecuada su lectura, porque en este sentido justo, y por lo menos de la crítica de la razón pura, de que el tema de la crítica es el juicio. O sea, el juicio es la instancia que permite
determinar los objetos de la experiencia. Y entonces, bueno, dice Kant, entonces lo que tengo que hacer es analizar el juicio. Tengo que analizar el juicio en relación con sus objetos. Los objetos son determinados y esas determinaciones se expresan en formas judicativas, y entonces empieza él a analizar los tipos de juicios que hay. Entonces presenta la famosa tabla de las categorías, y además él se da cuenta, desde antes de esta parte incluso, que el juicio no solamente es la instancia que permite expresar cómo un objeto se determina. Esto quiere decir, esto es, por ejemplo, una botella, o sea, esa relación, o la botella que está sobre la mesa, por ejemplo, o sea, esta relación de unir o de enlazar contenidos, como se dice, o decir, esta es una botella de agua, una botella con agua, de enlazar contenidos heterogéneos en una sola unidad, es algo que hace el juicio. De tal forma que cuando Kant dice, ok, lo que tengo que hacer es analizar el juicio, no se refiere exclusivamente al juicio como una estructura formal, sino el juicio como una actividad de juzgar. Y entonces la actividad de juzgar consiste precisamente en hacer esta síntesis. O sea, hay dos juicios que son analíticos, que esos son juicios que simplemente explicitan determinaciones que ya están contenidas en la definición del sujeto de la proposición, y juicios que son sintéticos, que lo que hacen es precisamente enlazar contenidos heterogéneos. Y esta expresión, o esto expresa una actividad de la conciencia, que es la actividad precisamente de enlazar. Entonces, en esta parte, que de hecho es la más difícil de la crítica de la razón pura, donde se presenta lo que él llama la deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento, lo que él está tratando de mostrar es la legitimidad de los conceptos puros. Los conceptos puros son las categorías que Kant deriva de los juicios, de las formas de los juicios, sin relación con los objetos empíricos que están determinando. Es decir, si pienso a los juicios sin relación con las cosas, como acabo de hacer aquí con la botella o con la mesa o lo que sea, sino solamente en su pura función judicativa, resulta que se pueden derivar de ellos ciertos conceptos que son puros, y están, puros quiere decir que están presupuestos en la formación de conceptos empíricos, que son los conceptos que utilizamos para comunicarnos en la calle, por supuesto, o para hablar concretamente de objetos de las ciencias de la naturaleza. Bueno, Kant dice, ¿cuál es la legitimidad de estos conceptos que permite que pueda afirmar que efectivamente determinan objetos de la experiencia, toda vez que la experiencia no se deriva del ámbito conceptual? Las formas puras de la sensibilidad, que son tiempo y espacio, desde la estética trascendental, Kant nos deja claro que nuestros conceptos de tiempo y espacio se derivan de intuiciones y no de otros conceptos. Entonces tenemos una especie de paralelismo que la crítica de la razón pura exige, determinar en sus alcances, porque justo Kant dice, el entendimiento, la experiencia es el resultado del entendimiento, pero ¿cómo es posible que la experiencia se pueda reclamar como resultado del entendimiento, de la actividad del entendimiento? Bueno, esto solamente es posible, dice Kant, si podemos establecer un punto de contacto entre la actividad, entre todos los conceptos puros del entendimiento y la actividad misma enlazante. Y resulta que el enlace de enlaces es la propia conciencia enlazando ella misma, su propia representación, a toda representación posible. Kant lo expresa más o menos así. Él dice que la representación, yo pienso, que también es un juicio, puede ser atribuida sin contradicción alguna a cualquier representación posible, y se corresponde a su vez con esta espontaneidad de la conciencia de la que hablábamos al principio. Y bueno, a su vez, un elemento muy importante que permite precisamente este enlace con la experiencia es que esto ocurre a lo largo del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo la conciencia se enlaza a sí misma en todas sus representaciones y permite a su vez los enlaces entre las representaciones con completa independencia de los contenidos específicos, es decir, empíricos, que tengan esas representaciones. Por lo tanto, es a priori.
Y bueno, pues eso trato de, eso es una posible respuesta. Toma en cuenta que es el problema más complicado de la crítica de la razón pura. No sé quién lo mandó a hacer esas preguntas aquí, pero bueno, ya me metió en un problema. Espero haber resuelto algo. No.